Guillermo Kugen, actor. ¿Cómo empieza tu idea de hacer teatro, de ser actor? Porque en realidad tenés otra profesión, pero a la vez sos actor. Fui concretamente a ver una obra de teatro una vez, que era una obra de Juan Carlos Carta, a la que llegué tarde, y entré a ver otra, y vi una obra que era de la Alianza Francesa, que dirigía Julio Mercado y actuaba Marcelo Villanueva Meyer, y que me fascinó. La verdad era la espera trágica la obra. Siempre me había llamado la atención la actuación, el cine me gusta mucho, pero en ese momento me capturó la magia del teatro. Y bueno, consulté con la gente de ahí del teatro y me dijeron que estaba Oscar Kummel en su momento, era en el Teatro Sarmiento esto. Así que bueno, fui ese día y hablé con Oscar, y Oscar me recibió, me invitó. Él estaba ensayando la obra, no era un taller que diera, pero me invitó a leer la obra con los otros actores, y él me dijo en algún momento, me dijo, bueno, mira, si vos querés estudiar teatro, tenés que empezar con un taller. Me dijo, así que el año que viene empezá con Juan Carlos Carta. Él me recomendó con él, que estudiara con él, y bueno, y ahí comencé a estudiar con Juan Carlos. Y la paradoja de todo es que eso fue en el año 98. Y sobre finales del 98, en octubre, debuté en el teatro con la obra a la que había ido a ver, que llegué tarde, reemplazando a uno de los actores. La obra estaba ya montada y era una obra muy particular, se llamaba Manchas en el Silencio. Mucha gente la debe recordar de esa época, que era una obra de mimo, en la que habían unos pelados, y era muy particular la obra. Había una función programada para el Festival Iberoamericano de Mimo en Buenos Aires, y Juan Carlos me había invitado a mí a trabajar como técnico en la obra. Entonces yo llevaba la escenografía, movía un árbol, unos cubos que habían, yo hacía los movimientos de la escenografía, y uno de los ensayos hubo algún problema, uno de los actores tenía algún compromiso en esa fecha, resulta que no podía viajar. Así que Juan Carlos decidió reorganizar el grupo y dijo, bueno, entonces el personaje de tal lo va a hacer tal. Bueno, dijeron, ¿y tal quién lo va a hacer? Guillermo. Y yo estaba arriba en la parrilla en el Teatro Sarmiento, yo suponía que era otro. Y entonces me dijo, bajá, que va a ser vos el personaje. Y pusieron a otro en la parrilla. Yo le decía, mirá, Juan Carlos, yo no sé si estoy preparado todavía. Sí, me dijo Juan Carlos, vos lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, así que listo. Si yo te digo que lo podés hacer es porque confío en que lo vas a hacer bien. Y bueno, ahí fue mi debut en Buenos Aires, en el Teatro Margarita Xirgu, con la obra Manchas en el Silencio. Fue mi primera Pero actuación. eso, digamos, tuviste que ensayar, obviamente, Sí, una por preparación, supuesto. ¿no es que...? Sí, no, tuvimos de ahí en más una serie de ensayos hasta que llegó el día de la función, sumamente intensivos, para llegar a estar preparado a la altura del resto del elenco, que estaban muy afilados. Claro. He tenido la posibilidad de trabajar en una obra medianamente con pasos de comedia cuando estuve en Buenos Aires, en espectáculos de mayor escala, espectáculos menores, en una pequeña participación en ópera también he tenido, pero siempre tengo preferencia por el drama y por un tipo de teatro expresionista, que bueno, en ese sentido el trabajo de teatro que hace el Carta con el Círculo de Tiza es el tipo de teatro que a mí me gusta. ¿Alguna obra sí que quieras destacar, que digas, bueno, esta la verdad que la quiero destacar por X cosa, porque aprendí tal cosa, porque me pasó tal cosa? En primer lugar, esta obra que te comentaba, Sí. Manchas en el Silencio, sin duda que es un referente para mí porque fue mi primera vez. Claro, la primera. Una de las obras que más me ha gustado hacer, quizá porque me sentí muy a gusto haciéndola, porque el proceso de creación fue muy bueno y muy enriquecedor para mí, es El joven Dostoyevsky, que la hacíamos con Juan Carlos Carta durante el 2013. Estuvimos en Buenos Aires, en Mar del Plata, en distintos festivales con la obra, y nos fue muy bien. Tuve incluso una nominación en Mar del Plata como mejor actor protagónico con esa obra. Fue una obra que a mí me gustó y disfruté muchísimo hacerla. Después otras obras me han dejado otras cosas, como por ejemplo la Fiesta del Sol, interpretar a San Martín junto con mi viejo. Me ha dejado cuestiones emocionales muy grandes, ¿no es cierto? De recuerdos de trabajarla, de recuerdos de ensayarla, y de una valoración muy grande que tengo por el personaje, por el prócer. Así que en todas yo creo que hay algo mágico.
Y bueno, y también en mi corta experiencia cuando estuve en Buenos Aires, que trabajé con actores allá muy reconocidos y que me dejaron enseñanzas de otro tipo también, ¿no? Con respecto a esto de haber trabajado afuera y volver a San Juan y poder reconocer las características de un teatro y del otro, ¿vos qué dirías del Teatro de San Juan? El Teatro de San Juan es, primero, de excelente nivel. En San Juan hay grandes directores, grandes actores. Hoy en día hay una camada de jóvenes que se están formando que son de primerísimo nivel y sobre todo de un gran nivel humano, que eso es fundamental, que se forme también. Yo la experiencia que a mí me quedó de haber ido a trabajar a Buenos Aires y después volver es darme cuenta de que a mí me gusta trabajar en San Juan, que el Teatro de San Juan no tiene que envidiarle nada a ninguno y la convicción absoluta de que yo como sanjuanino y cualquiera de mis colegas sanjuaninos que está trabajando ahora en San Juan puede trasladarse a Buenos Aires, a París, a Nueva York, a Rosario, a Córdoba o donde sea y desarrollar su actividad profesional como cualquier otro. Primero fui a estudiar a Buenos Aires con una beca del INT. Yo tenía mucho temor porque era un provinciano que voy ahí a ver qué pasa. Y cuando empecé a trabajar, o sea, a ensayar, a hacer los ejercicios del curso, me empecé a dar cuenta de que yo tenía mis herramientas formadas, de que yo tenía buenas herramientas, que me quedaba un montón por aprender, por supuesto, como ahora también. Y cuando tuve la posibilidad de medirme con otros en casting y estas cuestiones y conseguir trabajos en el cual se postulaban un montón de actores y actores que yo los veía y me parecían buenos y que me elijan a mí, también para mí fue una satisfacción de decir, bueno, yo en San Juan me formé con un concepto de trabajo, poner el máximo compromiso con lo que uno hace, ser responsable con los horarios, con los tiempos, con el estudio, con absolutamente, digamos. Exactamente, y que cumpliendo con esas cosas uno puede trabajar en cualquier lugar del mundo, efectivamente. ¿Hay algún director de acá de San Juan con el que quisieras actuar y que no lo hayas hecho? Así que digas, ay, me encantan las obras de tal y me gustaría hacer. Me hubiese gustado trabajar en alguna obra con Oscar Kumel, sinceramente, porque lo he admirado mucho, sé que Oscar tiene un lugar innegable y que nadie puede discutir, que es nuestro referente teatral, al menos de estas generaciones. Después con los demás he tenido la posibilidad de trabajar con José Anequini, que es un gran amigo y una gran persona y con quien cada vez que me encuentro tengo la grata alegría de reírnos y de compartir un montón de cosas, y con él sí he trabajado. Con Julio Mercado también hicimos un pequeño trabajo, una pequeña experiencia, pero que también me gustaría porque lo aprecio mucho, o sea, qué sé yo, con todos tengo muy buena relación. Nunca he trabajado en una obra dirigido por Ariel Sampaolesi, sí he trabajado actuando con él, pero no dirigido por él. Que probablemente sería una buena experiencia, pero siempre debo decirlo que he tenido preferencia por trabajar con el Carta, porque es... Claro, porque es el tipo de teatro que te gusta. Es mi maestro, es un gran amigo. ¿Qué es ese tipo de teatro? O sea, ¿cómo lo...? Tiene distintas cosas. Por un lado, desde la capacidad creativa que tiene Juan Carlos y la comunicación que tenemos a la hora de trabajar, que hemos tenido siempre, es excelente. Él me dice lo que él quiere y yo sé exactamente lo que pretende del personaje. Y por otro lado, porque tiene una visión del teatro que a mí me gusta mucho. Así que siempre me ha gustado trabajar con él. No puedo dejar de lado preguntarte con respecto a la experiencia como actor de audiovisual, que supongo que significa tener otra técnica. Y bueno, eso, ¿cuál es la diferencia y qué te gusta más? En el cine he tenido una pequeña experiencia, he trabajado en un documental, en algunos cortos también, mientras estaba en Buenos Aires. Algo de publicidad he hecho también. Requiere de un aprendizaje específico también. Un actor que trabaja en el teatro tiene la posibilidad de desarrollar un personaje en el tiempo en el que dura la obra, en el cual va evolucionando y va creciendo, va transformándose. Y sobre todo hay una cosa que el actor desde el escenario percibe lo que está viviendo el público y cómo lo está viviendo. Entonces es una retroalimentación entre el público y el actor que es buenísima. Claro, es una vivo, sensación muy linda, exactamente. En el cine o en la televisión, estos procesos son por ahí discontinuos, es decir, el actor tiene que, cuando se va a desarrollar una toma, lograr una concentración inmediata para hacer la toma, terminar y pasar a una toma de otro momento temporal o histórico, o sea, que no tiene que ver con la continuidad del personaje. Entonces, eso es una complicación.
Y por supuesto que el trato con el espectador es diferente, porque una cosa es tener un espectador que está a 10 metros de uno o más, y otra cosa es tener un primer plano en el que se ve hasta si tu ojo lagrimea o pestañeas, o un montón de detalles que son mucho más precisos. Prefiero el teatro. Para mí es algo vivo, es algo que es único, que no sé, es un evento... único y irrepetible, es digamos, irrepetible, así. Exactamente. ¿Y cómo se conjuga, digamos, esta profesión que hablas con mucho amor del teatro con tu profesión que es un poco más dura, digamos? La arquitectura y el teatro en un punto imaginan y crean espacios y situaciones. La arquitectura tiene una gran cuota de creatividad, de imaginación, de fantasía, y tiene mucho que ver con el teatro eso, o sea, en eso son amigas. La arquitectura es algo concreto, que se hace, se piensa y se construye, y el teatro es algo que se hace, se piensa, pero es algo efímero, en que cuando deja de desarrollarse, desaparece. Yo un poco lo manejo así personalmente, o sea, tengo mi actividad como arquitecto, la mantengo casi aislada de mi actividad como actor. Claro, es como Guillermo Pugen, arquitecto, actor, a la par. Trato de mantenerlo separado por una cuestión de que en un trabajo tengo que ser muy riguroso con muchas cosas, y en otro tengo que ser muy riguroso con otras. Tengo que decir que si yo tuviera que elegir entre una de las dos, por más que me costaría, tengo claro que elegiría el teatro. Yo arquitectura estudié casi accidentalmente, no sabía qué estudiar. Estudié ingeniería electrónica durante 4 años, estudié música, estudié danza clásica y contemporánea un poco, y cuando no sabía qué estudiar, y ahí empecé con el teatro, en mi casa mi viejo me dijo, porque había dejado de estudiar ingeniería, me dijo, mira, muy sencillo, si vos no estudiás una carrera universitaria, ponete a laburar porque acá no hay más plata. Sí. Nosotros te mantenemos mientras seas estudiante universitario, si no, tenés que trabajar, coronita no tiene nadie, ¿no? Entonces yo, en una estrategia por seguir haciendo teatro y no tener que trabajar, sobre todo por no tener que trabajar, dije, bueno, voy a empezar a estudiar cualquier carrera, estudié un tiempo, me mantienen y así sigo haciendo teatro, ¿no? O sea, la estrategia era una trampa. se está develando. Sí. Así que empecé a estudiar primero administración de empresas, después me inscribí en diseño industrial, empecé el cursillo, y en ese momento empecé a ver el tema de la arquitectura. Pero cuando empecé a estudiar arquitectura me capturó, me encantó. Claro. Y la verdad es que me gustó mucho estudiarla, me gustó mucho la vida de la facultad aquí en San Juan, con docentes y compañeros excelentes siempre, la disfruté mucho. Ya en ese tiempo yo ya me había ido a Buenos Aires, entonces la verdad que me resultaba muy complicado estudiar terminar la tesis estando allá y viajar para acá. Hasta que en un momento, en el trabajo que tenía en Buenos Aires, que trabajaba también como arquitecto, un día cuando fui a cobrar me di cuenta que en la planilla de un colega, que él era arquitecto, yo todavía no, él cobraba el doble y hacíamos el mismo trabajo. Entonces yo me fui a quejar, digo, pero ¿cómo? Mirá, si hacemos el mismo trabajo. Y la persona de relaciones humanas, de recursos humanos, me dice, y mirá, es muy sencillo, él es arquitecto y vos no. Bueno, le dije, fueron esos 4 o 5 meses que terminaste más la tesis ahí. Con un compañero mío que gracias a él también lo pude hacer, que es Pedro Lesich, un gran colega y un gran amigo. En 4 meses terminamos lo que nos quedaba. Inmediatamente pedí el certificado y me fui a Buenos Aires con el certificado a cobrar el doble, claro. Así que bueno, fue un buen estímulo. Un buen estímulo, y para mí ha sido una sorpresa que lo definas, así que puedo decir que elegiste el teatro. Sí, elijo el teatro. Bueno, por mucho más teatro. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos.